damos cordialmente la bienvenida a la mesa número 4, Métodos de enseñanza en el derecho. Modera Perla Yasmín Garduño García. Perla Yasmín Garduño García, litigante y académica de la Facultad de Derecho, presenta el tema Constructivismo pedagógico y método de casos. Estupendo día a todos. Me complace estar un año más en este Congreso Internacional sobre la enseñanza del derecho y la metodología para la investigación jurídica. Es impresionante que ya son 11 años y me parece que lo mejor de que sean 11 años es que a lo largo de todo este tiempo se han aportado muchísimas herramientas para todos los docentes en la materia jurídica que van a permitir crear mejores egresados y tener alumnos con conocimientos significativos para un ejercicio profesional mucho más responsable. Agradezco, por supuesto, la invitación al doctor Enrique Cáceres Nieto, quien siempre diré que es mi padre jurídico. Agradezco también siempre el acompañamiento y todo lo que he aprendido de la doctora Patricia López Olvera, así como el apoyo de María José. Y sin más, quiero presentar el tema que voy a exponer en este congreso, que es constructivismo pedagógico y método del caso. Lo escogí porque su servidora da clases en la Facultad de Derecho en materias procesales y creo que bajo esta experiencia he comprobado que el método de caso y el constructivismo pedagógico son herramientas que nos permiten aprendizaje significativo en nuestros alumnos y, por supuesto, la posibilidad de crear mejores egresados. Comencemos por distinguir que a lo largo del tiempo se ha creído que la dogmática no tiene un sentido o una utilidad en la vida práctica. Por lo tanto, se enseña a los estudiantes normalmente con solamente una situación pasiva en la que no tienen ningún tipo de experiencia previa a la práctica o a aplicar el conocimiento a casos en concreto, y por ello se toma la dogmática como algo que no van a utilizar, lo cual evidentemente es un error, lo digo como abogada postulante con más de 20 años. Sin duda, la dogmática jurídica es un punto clave, no tan solo en la enseñanza del derecho, sino en la práctica al resolver asuntos en concreto, casos reales. Por ello es importante destacar que las propuestas de estos nuevos modelos pedagógicos requieren dejar en segundo término estos temarios, estos programas que ven al alumno como alguien pasivo y crear dinámicas y crear herramientas pedagógicas útiles para lograr un perfil de egresado que garantice que se le va a dotar de competencias, de habilidades a este alumno que le permitan el día de mañana ejercer la profesión de una manera efectiva, resolviendo situaciones en concreto. Algunos de los objetivos de este tipo de herramientas utilizadas en la enseñanza del derecho son el promover las prácticas para una enseñanza con base en el constructivismo jurídico, en una enseñanza activa basada en casos y, por supuesto, en problemas, en la solución de los problemas. Integrar y capacitar a la comunidad docente que está interesada en entender de manera diferente el derecho, basada en constructivismo jurídico, que por supuesto los ayuda a reflexionar sobre la necesidad de promover nuevas estrategias de enseñanza que nos puedan garantizar el aprendizaje significativo en los alumnos. Existe una relación que jamás dejará de existir, valga la redundancia, entre el lenguaje y el derecho. Y es que las normas jurídicas son sin duda proposiciones lingüísticas. Las interpretaciones que realizamos los operadores jurídicos es una actividad absolutamente hermenéutica. En consecuencia, nuestra actividad, tanto en el área de aprendizaje, por supuesto, en el área práctica, no es pasiva, sino que se ejerce a través de constructos normativos generados por los modelos mentales, los cuales son formados en las propias escuelas de derecho. Y bueno, hay que subrayar que el modelo educativo más frecuente en todas las escuelas de derecho es la cátedra tradicional, en la cual se cree que la labor del alumno es absolutamente pasiva. Y en algunos de los casos, si no es que en los más, se pretende que el alumno solamente sea un ente pasivo que escucha, que lee textos y que, bueno, ellos entonces estarían basando su educación
y su aprendizaje desde su propia posibilidad de comprensión, desde su ideología, desde sus emociones, desde cómo ven la realidad y desde el conocimiento que ellos tienen del mundo. La pregunta objetiva que los docentes tendremos que hacernos es, ¿estamos educando de manera eficaz? ¿Se logra un aprendizaje significativo en nuestros alumnos? Y, por supuesto, dotamos a estos alumnos de las herramientas para solucionar casos en concreto. Es evidente que todo hermeneuta, es decir, el que interpreta textos, recrea el sentido de los discursos que estos tienen, resaltando con ellos que se crean a partir del lenguaje. Y nosotros les dotamos un sentido que le va a dar coherencia. Por ello, todos los enunciados normativos siempre están abiertos a resignificación en función de sus propias propiedades semánticas y de los procesos hermenéuticos. Nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos y, por supuesto, que los modelos mentales influyen de manera importantísima en cómo resolvemos asuntos, en cómo aprendemos y en cómo visualizamos esta hermenéutica que realizamos los operadores jurídicos. Todo esto depende de procesos cognitivos. De ahí la importancia de que nosotros podamos darle esta apertura dentro de nuestra cátedra a la teoría de los modelos mentales, que podemos utilizarla para entender cómo se representa la realidad por cada uno de los operadores jurídicos. En este caso, es decir, en el derecho, conectamos los constructos normativos y estos interactuamos modelando el mundo. El constructivismo nos ayuda, por supuesto, como una herramienta, ya que parte de que la realidad se construye a través de experiencia. Indudablemente es un producto de la interacción con otros sujetos. No obstante, la enseñanza que hoy tenemos está pensada de manera individual, no para interactuar en una realidad social. Todo sujeto, en el cual se incluyen nuestros alumnos, moderan el mundo y su utilidad a través de la vida misma. Esto se le llama adaptación funcional. El aprendizaje, por supuesto, no es estático, ni está acotado a la escuela. Se aprende en absolutamente todos los espacios donde están nuestros alumnos. A esto también le denominamos cognición situada y esta es compartida socialmente. Habría que replantear también si en algunas materias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con procesales, nosotros podríamos puntualizar la importancia de la cognición situada, ya que los operadores jurídicos que estamos formando van a interactuar con esos conocimientos que estamos aportando en escenarios como pueden ser tribunales y como pueden ser situaciones de solución de controversias entre las partes. Estoy hablando de métodos alternativos de solución de controversias, porque creo que son habilidades que el día de hoy nuestros alumnos requieren para cumplir con cierto perfil del egresado. También resalto la importancia de que los docentes podamos conocer todos estos andamios y los niveles cognitivos de aprendizaje. Nosotros partimos de un conocimiento en el cual pues involucra esta evocación, el reconocimiento de los términos, mucho más porque el derecho en sí tiene palabras sumamente técnicas, palabras encriptadas, y esto nos ayuda a que nuestros alumnos primero conozcan cuáles son estos términos y de ahí pasar al siguiente nivel, que es la comprensión. Esto entendido como la capacidad para atender y entender, por supuesto, el significado de estos conceptos, principios, teorías, leyes, métodos o procedimientos. E incluso aquí se resalta que todo esto constituye constructos jurídicos y la evolución que hemos tenido de no solo creer que el derecho es un conjunto de normas, no, son constructos jurídicos. Implica entender y aplicar todos estos significados, métodos, teorías, principios, leyes, y para ir a la siguiente etapa o al siguiente nivel, que es la aplicación, que me parece que lo podemos representar en las materias procesales completamente. Se refiere al empleo de estos conceptos, criterios, reglas, métodos, etcétera, para solucionar problemas en concreto. Involucra la capacidad de nuestros alumnos para utilizar los otros dos sistemas y con ello solucionar problemas en específico. Dentro de los problemas actuales en la enseñanza del derecho,
es que nosotros pretendemos que los alumnos categoricen diversos conceptos sin tener ningún tipo de nexo con las proposiciones normativas y las narrativas en los casos prácticos. Por ello, requerimos de dotar de estas competencias a nuestros alumnos y que todas ellas son conectadas con el lenguaje. ¿Ok? El derecho al día de hoy no se ve como un fenómeno lingüístico y no se les explica los problemas que esto conlleva. Es decir, no tan solo nos representa un problema para el entendimiento en sí del derecho, sino también para la aplicación y desde un punto de vista práctico para la determinación de la verdad, porque incluso esto puede influenciar y puede determinar decisiones judiciales. Para relacionar esto con la teoría del caso, debemos tomar en consideración que al día de hoy los juicios orales que ya están pues ponderados en la materia penal, ya son juicios orales, y en la materia civil y familiar, este año se aprobó un nuevo código de procedimientos civiles y familiares que estará aplicándose a más tardar en abril de 2020. Nos obliga a una justicia enteramente oral, que yo le llamaría que es un poco mixta, porque tanto la demanda como la contestación de demanda, en su caso la reconvención, y la contestación de la reconvención son de manera escrita, pero las audiencias no. Por ello, nuestros alumnos requieren de estas habilidades que nos pueden permitir un ejercicio efectivo dentro de una audiencia oral, dentro de una justicia oral. Por supuesto, debemos tomar en consideración la retórica, que no se reduce nada más a la elocución, pues se trata de una construcción de discursos que contengan un orden mental donde los alumnos sean capaces de identificar y de diferenciar los tipos de enunciados. Y ahí conectamos con la teoría del caso, porque es una herramienta para determinar la verdad en los hechos argumentados. Este aparato conceptual tiene tres niveles: el fáctico, el jurídico y el probatorio, que para nosotros son ideales para aplicarlos en casos en concreto. De esta manera, los análisis proposicional a partir de estos constructos dinámicos podemos realizarlos en descomposiciones narrativas para encontrar la hipótesis jurídica, es decir, lo que determinan los constructos jurídicos, y la narrativa de los hechos, lo que ocurrió al caso en el mundo. Y obviamente está compuesta por enunciados que describen el mundo. Para determinar la verdad, tenemos que considerar los significados que integran todos estos enunciados, es decir, si son falsos o verdaderos. Esta conexión entre enunciados son lo que llamamos enunciados transicionales. Conecta lo que ocurre en el mundo prescriptivo con lo que ocurre en el mundo fáctico. La distinción entre enunciados y proposiciones es importantísima, ya que los primeros solamente nos basamos en estas reglas gramaticales, otorgándoles ese sentido, la idea. En el segundo son tal cual lo que hacemos los abogados, es decir, extraer el sentido de ese enunciado, y obviamente por eso les denominamos proposicionales, porque es tener la habilidad de encontrar el sentido en esas proposiciones jurídicas, y obviamente abordan este problema de conexión entre el lenguaje y el mundo. Es un fenómeno que está presente cuando hacemos la narrativa de casos, y a partir de estos enunciados se afirma que algo pasó, y obviamente también son representaciones mentales. El lenguaje en sí mismo genera categorías cognitivas. Por ello, debemos dotar a nuestros alumnos de estas competencias de análisis lingüístico. Así, ellos podrán diferenciar e identificar proposiciones descriptivas, prescriptivas y preformativas. El contenido proposicional también corresponde al contenido hermenéutico, y por ello nuestros alumnos están impedidos hoy en día de generar estos conceptos si no es a través del lenguaje. El constructivismo pedagógico, por supuesto, es un modelo que nos permite construir el conocimiento de una manera interactiva entre nuestros alumnos y con ello llevar a la solución de problemas. Ellos tienen que comprender estas figuras a través de estructuras lógicas, de constructos normativos, e identificar las narrativas, y de esta manera nosotros podemos distinguir hechos relevantes jurídicamente hablando de casos prácticos.
Algunos de los resultados nos han dado que utilizando todas estas herramientas de las cuales les platiqué, podemos solucionar algunos de los problemas epistémicos. Es decir, en algunos de los casos tenemos agentes no comprometidos epistémicamente. También podemos tener problemas de lenguaje, problemas pragmáticos, problemas de dispraxis. Lo que buscamos con también la epistemología jurídica aplicada como herramienta para determinar la verdad es que cuando nosotros afirmamos que una proposición jurídica es verdadera, dependerá de los procesos cognitivos de cada uno de los operadores jurídicos para la determinación de esta verdad. Y obviamente de ahí identificar los problemas que se puedan generar. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado de la aplicación de estas herramientas ya utilizadas en clases reales? Es que se requiere de un urgente cambio en el estilo de enseñanza del docente para hacerlo un inductor de las dinámicas pedagógicas. Debe existir una construcción colectiva del conocimiento, ya que en la práctica este se da de manera colectiva, es decir, contextual. Y de ahí otra vez esta cuestión de tomar en consideración todo el contexto, tomar en consideración, por ejemplo, en los juicios orales, las emociones, la cognición corporizada, porque no podemos ser tan ingenuos en creer que estas no son importantes en la determinación de decisiones judiciales. Se deben visualizar a los constructos normativos con implicación de dimensión hipertextual y con ello resolver los asuntos, incluso los temas delicados, ¿no? O estos casos difíciles de los que nos habla Hart, de los que nos habla también Robert Alexi cuando utilizamos ponderaciones, mucho más porque nuestros alumnos hoy en día tienen pues estos retos importantes de generar competencias para aplicar cuestiones como principios, cuestiones como interpretaciones conforme, cuestiones de control de convencionalidad, control de constitucionalidad, etcétera. Las clases obviamente deben incluir dinámicas pedagógicas. A mí me parece que una bellísima que aporta al mundo jurídico la doctora López Olvera es generar estas cuestiones por estaciones, ¿no? Porque podemos dividir el proceso en el procedimiento y poner a nuestros alumnos en un ambiente absolutamente interactivo para saber cuál sería su actuar dependiendo de la secuela procesal de juicios y de determinadas vías, porque por supuesto cambia la secuela procesal tomando en consideración las acciones o las vías que se quieran ejercitar. Y para las materias procesales se deben tomar en consideración la cognición situada. Ya he dicho, por ejemplo, contextualizar a nuestros alumnos que van a interactuar en un juzgado con reglas y con dinámicas propias de esos ambientes. Estas son algunas de las referencias que tomé para el material que les presenté. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y quiero finalizar con esta frase de Jimeno Sacristán que dice, la educación es una esperanza de progreso universal a la que no podemos renunciar. Muchísimas gracias. Francisco Michel Gil Peralta, licenciado en Derecho y estudiante de la maestría en Derecho, presenta el tema Métodos de enseñanza y evaluación en el derecho. Buen día a todos los asistentes y gracias por su presencia. Antes que nada, queremos agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto por coordinar este congreso y por darnos la oportunidad de presentar la ponencia Métodos y evaluación en la enseñanza del derecho, que ha sido desarrollada por Francisco Gil, Víctor Correa, René Mendoza y Berenice Ibarra. El propósito de esta ponencia es contribuir a las reflexiones sobre métodos, técnicas y evaluación en la enseñanza del derecho. Consideraciones preliminares. Como operadores jurídicos y egresados de la carrera de Derecho, tenemos la sensación de que los años de dedicación académica se reflejan en nuestro conocimiento. Completamos la teoría jurídica con la experiencia profesional, algunos desde el servicio público y otros desde el litigio o la representación. Nos hicimos abogados en el trayecto. Pero, ¿verdaderamente poseemos conocimiento jurídico? De ser así, ¿somos capaces de transmitir nuestro conocimiento? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? 2. Método y metodología en la enseñanza del derecho. En este apartado se aborda el concepto de método, el cual se deriva del latín methodus y del griego métodos. Según la RAE, la palabra tiene diferentes acepciones. La más aceptable para nuestro propósito es identificar como procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
que es la definición filosófica. Si el método se comprende como una serie de pasos sistematizados a seguir, debe presuponerse la existencia y la importancia de los sujetos de conocimiento. En el caso de la enseñanza institucional o universitaria, nos referimos al docente o profesor, al discente o alumno y al acto educativo como presupuestos necesarios. Consecuentemente, se puede deducir que el término método, ya en las coordenadas de las instituciones, implica la forma de guiar tanto el pensamiento como las acciones con el fin de lograr una mayor eficacia en la realización de los objetivos educativos institucionales que se han establecido como un plan general de acción para obtener determinadas metas. Si nuestra meta es entonces adquirir conocimientos en el campo del derecho, resulta adecuado adoptar un método principal o enfoque educativo o didáctico ad hoc al derecho, lo que implica utilizar estrategias de enseñanza específicas diseñadas para facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje en el derecho. 2.1. El método tradicional en la enseñanza del derecho. El método tradicional tiene sus orígenes en los jesuitas a partir del siglo XVII y, de acuerdo con Alicia Rendón, es caracterizado por el verticalismo, el autoritarismo, el verbalismo, el intelectualismo, la postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y la mnemotecnia, por lo que concluye que la enseñanza tradicional pone mayor énfasis en el qué, más que en el por qué o para qué de la enseñanza. Por otro lado, de acuerdo con Bartolo Rodríguez Cepeda, el aprendizaje del derecho está orientado a la adquisición, sistematización y transmisión de conocimientos jurídicos, así como a la solución de conflictos que constituyen las finalidades con base en las que utilizamos el método jurídico. En este sentido, los estudiantes de derecho son el resultado de la indebida apreciación del derecho por parte de la academia, que se conforma con preparar profesionistas dotados de información legal, pero sin espíritu jurídico y sin vocación investigadora. Al respecto de lo anterior, es preciso recordar las palabras de Carlos Santiago Nino. Si renunciamos a la investigación empírica y nos conformamos solo con predicciones acerca de la vigencia de normas jurídicas, el resultado es que la ciencia jurídica aparecerá como una actividad rutinaria e intelectualmente poco exigente, que solo abusando del lenguaje podríamos llamar ciencia. Se debe hacer amable la enseñanza. La introducción del derecho deberá consistir en la comprensión de la multidisciplinariedad, es decir, llevar al discente sobre las aguas de la sociología, la historia, la filosofía y otras disciplinas, además del derecho, por supuesto. Es indispensable eliminar la idea de que la ciencia jurídica se constriñe a aspectos meramente normativos. 2.2. Metodología jurídica. Hace unas décadas, Fixamudio ya había advertido la preocupación sobre algunos de los problemas metodológicos de la enseñanza del derecho, sosteniendo que en nuestro país los estudios jurídicos durante mucho tiempo estuvieron abandonados al pragmatismo y solo en tiempos muy recientes ha surgido la preocupación por introducir principios técnicos en la enseñanza, por lo que podemos afirmar que la pedagogía jurídica o pedagogía del derecho es muy joven en nuestro medio. Hasta hoy, la enseñanza del derecho en México ha mantenido un fuerte enfoque tradicional, demasiado teórico o demasiado pragmático, lo que ha ocasionado desafíos para armonizar la teoría con la práctica. Esta falta de equilibrio ha tenido repercusiones en el desarrollo profesional de los estudiantes de derecho, afectando su desempeño en la práctica jurídica y a su vez en su labor como docentes o investigadores. Para Fixamudio, la metodología jurídica es el campo que se encarga de examinar las herramientas técnicas fundamentales para comprender, desarrollar, implementar y enseñar lo que se conoce como derecho. Para él, el campo de acción de la metodología jurídica tiene al menos 4 sentidos de suma importancia. 1. Filosófico, que se encarga de la lógica y la epistemología. 2. Científico, que examina las técnicas más adecuadas para la creación, investigación, enseñanza y aplicación del derecho. 3. Histórico crítico, que se compone de las diversas corrientes jurídicas. Y 4. Técnica jurídica, que consiste en los instrumentos para conocer, elaborar e interpretar el derecho. Al destacar la importancia de los 4 aspectos, el autor pone de relieve la necesidad de un enfoque multidimensional en la enseñanza y aprendizaje del derecho. 3. Pedagogía y didáctica en la enseñanza del derecho. La enseñanza surge de la necesidad humana de transmitir los conocimientos adquiridos científica o empíricamente. Busca reforzar, mejorar o evolucionar esos aprendizajes para el crecimiento humano y fomentar las inteligencias de cada individuo. Jorge Bittker señala que la pedagogía estudia los principios, normas, medios, métodos,
técnicas, formas, procedimientos y medio ambiente en que se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la dirección armónica de estos elementos en el aprendizaje de los estudiantes se llama didáctica. La didáctica del derecho se concibe como una doctrina de la educación del derecho, teórica y práctica, y que no es exclusivamente ciencia, arte, técnica o filosofía, sino todo eso junto y ordenado según articulaciones lógicas, mientras que por didáctica jurídica se entiende que es el conjunto de medios, actividades, recursos y procedimientos a través de los cuales se aplica un determinado método de enseñanza, en este caso del derecho. 3.1. Técnicas y estrategias innovadoras. El concepto de estrategias alude al proceso planteado como una suerte de trazos, mientras que la técnica es la forma que habrá de ejecutarse, en la forma en que habrá de ejecutarse, como lo sostiene Jorge Bittker al expresar que la técnica de la enseñanza es el conjunto de recursos que viabilizan y llevan a cabo el objetivo perseguido por el método. Su propuesta incluye como recursos didácticos activos los siguientes: A. Transmisión oral de conocimientos efectuados por el maestro, que es la clase conferencial. B. Transmisión escrita de conocimientos que se expresan en la entrega de minutas, pautas, resúmenes o exposiciones escritas. C. Foros, seminarios o paneles. D. Práctica profesional, como redactar demandas, contratos, declarar impuestos o cualquiera de las situaciones hipotéticas. E. Lecturas controladas. F. Análisis de jurisprudencia. G. Aprendizaje clínico del derecho. Y H. Investigación dirigida. Más adelante ahondaremos en otras formas de evaluación. 3.2. Nueva tecnología en la didáctica jurídica. La innovación ha incrementado el surgimiento de plataformas e instituciones gubernamentales que sistematizan la información y permiten la consulta de leyes vigentes, criterios de los tribunales, interpretaciones de la doctrina, así como los instrumentos internacionales aplicables al caso concreto, como se vio, por ejemplo, durante el periodo de pandemia. El uso de estas herramientas permite la exploración de nuevos recursos de enseñanza que redundan en ventajas competitivas, facilitación del aprendizaje, adopción de competencias tecnológicas para un mundo que ya no dará marcha atrás en ese avance. De ahí que serán las instituciones educativas las encargadas de evaluar lo que puede resultar más favorable para los discentes del derecho. 4. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el acto educativo representa un reto mayúsculo para la actividad docente, ya que es en esta etapa en la que se determina si se alcanzaron los objetivos del curso planteados en la planeación didáctica. No obstante, existe un nutrido debate sobre cómo se debe de llevar a cabo esta tarea, por lo que en este punto es menester cuestionarnos: ¿el aprendizaje es cuantificable? Pues bien, nosotros pensamos que no lo es, o no como se ha hecho tradicionalmente, debido a que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional y abstracto en el cual participan múltiples elementos que deben ser considerados durante la evaluación. Jorge Bittker define a la evaluación como un proceso permanente, continuo, integral y circunstancial de la función educativa, encaminado a conocer, retroalimentar y mejorar el funcionamiento del sistema educativo o de cualquiera de sus elementos constitutivos, a efecto de coadyuvar a la consecución de sus finalidades que son su razón de ser. Por lo que el problema en ocasiones radica en que frecuentemente se fragmenta y se separa del proceso de aprendizaje, constituyéndose como una pieza inconexa e independiente del proceso, cuando en realidad debería formar parte del todo. Es común observar que la evaluación entra en escena hasta el final del curso y más como una situación formal de acreditamiento de la materia que como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que genera que no tenga el debido impacto en el proceso formativo del jurista. Es importante mencionar que una técnica de evaluación es aquella que permite obtener información adecuada a los objetivos y finalidades que se persiguen o que se plantearon en la planeación de un curso. Algunas de las técnicas idóneas para incentivar el pensamiento crítico del alumno son las siguientes: el portafolio, que es una colección de trabajos que se entregan durante todo el periodo lectivo; el debate, que fomenta la discusión, la creatividad y la fundamentación de argumentos; el ensayo, que además de que cuenta con criterios similares al debate, fomenta la investigación y el sustento teórico a través de la bibliografía; el estudio de caso o resolución de problemas, que fomenta no solo la aplicación del conocimiento adquirido, sino la creatividad y la crítica; la simulación o la moot court, que consiste en una representación
en el que se incluyen las partes, una problemática determinada y que consiste en la aplicación pragmática o práctica de los conocimientos jurídicos en el escenario jurídico. Conclusiones. En la actualidad, las instituciones educativas deben revisar su enfoque pedagógico y adoptar métodos de enseñanza que fomenten una comprensión humanística y crítica del derecho, superando las limitaciones del enfoque tradicional predominante. La metodología jurídica a través de la técnica y la didáctica con enfoque constructivista propone un modo activo y orientado a la resolución de problemas que prepara a los estudiantes para evaluar casos reales y adquirir un conocimiento científico del derecho. El enfoque multidimensional de Fixamudio en esta metodología no solo profundiza la comprensión de los fundamentos del sistema jurídico, sino que también desarrolla habilidades analíticas y críticas fundamentales para los futuros profesionales del derecho. Se ha evidenciado la necesidad de reemplazar las técnicas de evaluación tradicionales como los exámenes de memorización por enfoques innovadores como el portafolio, los debates, la resolución de problema y las simulaciones o las moot court. Estas técnicas promueven un pensamiento creativo, reflexivo, crítico y pragmático, lo que mejora el aprendizaje teórico y práctico de manera simultánea y holística. Al considerar la evaluación como un proceso continuo integrado, los docentes pueden ofrecer una retroalimentación significativa que impulse el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de derecho, preparándolos mejor para su futura carrera. A continuación abrimos el espacio para preguntas o aclaraciones. Herbert Montoya Mendoza, actualmente candidato a doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en Educación Superior, licenciado en Derecho, miembro de la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho, docente de pre- y postgrado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, ex abogado asistente de control tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, presenta el tema el estudio de caso como estrategia metodológica para la enseñanza del derecho en las universidades bolivianas. Gracias por la aceptación de mi ponencia en este 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho, Metodología de la Investigación Jurídica, Aportaciones a la Era de la Inteligencia Artificial. Hoy en día traigo a colación la temática que la he denominado el estudio de caso como estrategia metodológica para la enseñanza del derecho en las universidades bolivianas, ¿no? En esta oportunidad voy a representar a la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho. Bien, el proceso de enseñanza y aprendizaje hoy en día requiere necesariamente de la utilización de ciertos métodos que tengan por finalidad la participación activa de los estudiantes. No obstante, esto se va a ver mermado por el proceso de enseñanza y aprendizaje que hoy en día se aplica en las universidades bolivianas, las cuales están caracterizadas por una amplia hegemonización de una cultura jurídica que responde esencialmente a paradigmas dogmáticos, ¿no? Un paradigma dogmático donde la forma o donde las prácticas de enseñanza, ¿no? Dentro de este paradigma son consideradas mayormente teóricas y son impartidas a través de clases magistrales. Y por tanto, la recepción de esa información va a ser mayormente memorística. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe, digamos, en cierta medida también a la cultura jurídica. Existen dos culturas jurídicas predominantes, lo cual no quiere decir que son las únicas, sino también existen otras, pero las que tienen esa preeminencia son esta cultura jurídica del common law y del civil law. El common law tiene como característica que el desarrollo normativo, ¿no? Dentro de este sistema, se debe a partir de las decisiones judiciales, es decir, a través de las decisiones judiciales se ha desarrollado su derecho, ¿no? Que si bien en su inicio ha sido la costumbre, la característica de este sistema jurídico, pero esa costumbre se ha traducido luego en decisiones judiciales. Y estas decisiones son las que han permitido el desarrollo normativo, podríamos decir, dentro del sistema, de este sistema jurídico. Por tanto, esto también ha influido en la forma de enseñanza y aprendizaje del derecho. Por tanto, los estudiantes dentro de las escuelas de derecho, para conocer su ordenamiento jurídico, tenían que conocer las decisiones judiciales. En cambio, en el sistema de esta cultura jurídica, perdón, del civil law, de tradición germano-románica,
Eh, el desarrollo del derecho se debió a partir de el desarrollo normativo emitido por el legislador, ¿no? Es el legislador el que ha desarrollado los sistemas jurídicos dentro de esa cultura jurídica del civil, ¿no? De tal forma que si uno quería conocer el derecho, tenía que conocer las normas jurídicas emitidas por el legislador, quien era el encargado de regular las conductas de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, en las escuelas de derecho, lo que se hacía es que para conocer el derecho, conocer las leyes, la normativa. Por eso esto ha influido en la forma de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de esta cultura jurídica del civil, ¿no? No obstante, hoy en día existen nuevos paradigmas, en el sentido que a partir del establecimiento del Estado constitucional de derecho, la Constitución juega un papel relevante. Y esta Constitución es la norma suprema, cuya norma suprema es interpretado por un tribunal constitucional, que es el que interpreta, o es el máximo intérprete de la Constitución. Esa interpretación que realiza de la Constitución como máximo intérprete, lo objetiviza en la decisión constitucional, o sea, se refleja en las decisiones constitucionales. Y por tanto, estas decisiones constitucionales van a tener carácter vinculante. Entonces, ya no solo la ley va a ser la fuente directa del derecho que en sus inicios, ¿no?, había surgido de esta manera, sino a partir de este nuevo paradigma del Estado constitucional del derecho, las decisiones constitucionales, en este caso la jurisprudencia, va a considerarse una fuente directa del derecho. Por tanto, en el caso boliviano, el Código Procesal Constitucional en su artículo 15.2 establece que las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todo servidor público y para los particulares. Entonces, las personas hoy en día están obligadas no solamente a conocer la norma, sino también a conocer las decisiones constitucionales. Entonces, si una persona particular que no es abogado tiene la obligación de conocer las decisiones constitucionales, con mayor razón lo tendría un abogado o un estudiante, ¿no?, de derecho a conocer estas decisiones constitucionales. Entonces el paradigma cambia, ¿no? Ya no solamente la fuente del derecho es la ley, sino ahora la jurisprudencia. Pero aquí existe un problema. El método de enseñanza que es tradicional en las carreras de derecho de las universidades bolivianas responden más al conocimiento de la norma y no así al conocimiento de las decisiones constitucionales o decisiones judiciales, como por ejemplo de las máximas cortes del Tribunal Supremo o Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, no va acompañado el método utilizado para conocer estas decisiones constitucionales. De ahí que es necesario proponer nuevos métodos, en particular el método del caso, para conocer esta otra fuente del derecho que toda persona, y más aún un estudiante de derecho, debe conocerlas, ¿no? Debe conocer, debe tener un amplio conocimiento de estas decisiones constitucionales. Y es justamente el método del caso el que es compatible con el conocimiento de estas decisiones, por ser hoy en día también fuente directa del derecho. Entonces, este método del caso nos va a permitir analizar las problemáticas judiciales, como también conocer las doctrinas jurisprudenciales y la evolución que se ha tenido en esta jurisprudencia y la aplicación de la misma por las autoridades judiciales. De tal forma que esto nos va a permitir que reflexionar cómo razonan los jueces o cuál es el razonamiento judicial reflejado en una decisión constitucional, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se debe utilizar este método, ¿no?
cuál es el procedimiento establecido por una correcta utilización y cuáles son los beneficios de este método del caso, ¿no? Podemos señalar que para utilizar este método del caso como método de enseñanza y aprendizaje, el docente primeramente debe elaborar un libro de casos. Y en ese libro de casos selecciona todas las sentencias constitucionales relevantes que haya identificado para poder, ¿no?, compilarlo en este libro y posteriormente facilitarlo a los estudiantes, de tal forma que estos sean posteriormente analizados por los estudiantes. ¿Qué deben analizar de cada caso que vaya a facilitar el docente o profesor? Primero, debe establecer ciertos lineamientos o ciertas directrices para la lectura de una sentencia constitucional. Uno de ellos es que identifiquen los hechos relevantes o jurídicamente relevantes del caso. Establezcan, ¿no?, el desarrollo procesal de esa figura constitucional que está reflejada en esa decisión constitucional, ¿no?, que se establezcan o identifiquen las normas o principios que han sido aplicables dentro de ese caso constitucional y cómo el juez les ha resuelto o aplicado, tener claro o identificar el resultado, ¿no?, que ha adoptado el juez, ya sea en este caso conceder o denegar la tutela. ¿Y cuál ha sido el razonamiento que ha utilizado el juez para adoptar esa decisión? Entonces, con estos lineamientos, los estudiantes deben realizar la lectura de las sentencias. Una vez que hayan realizado este ejercicio, en clases el profesor debe abrir espacios de debate, espacios de discusión a través de preguntas formuladas por el docente a objeto de que los estudiantes reaccionen y emitan los criterios que tengan sobre el caso analizado. De esta manera se permite la participación activa del estudiante y no simplemente ser un mero receptor de información. Este método lo que va a permitir a los estudiantes es aprender aspectos sustantivos y formales del caso jurídico, ¿no? Les va a ayudar a desarrollar capacidades y habilidades intelectuales que son necesarias para la destreza práctica, ofrecer una perspectiva de un derecho vivo y no estático, ¿no?, sino porque el derecho, la norma se interpreta por parte de estos jueces constitucionales para que luego esto les permita o les coadyuve en la enseñanza práctica del derecho. Bien, son los beneficios de este método del caso. Ahora, ya finalizando esta temática, me he permitido realizar algunas encuestas en la gestión 2022 a estudiantes de último año de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que es una universidad pública que está en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Al año egresan entre 150 a 200 abogados de esta universidad pública. Por tanto, se hizo una encuesta a los mismos y se les ha preguntado a 120 estudiantes de último año de la carrera de Derecho si durante las materias que ha cursado en la carrera de Derecho de esta universidad, sus docentes o el docente les exigía la lectura de jurisprudencia para aprender el derecho. Y aquí, pues, de estos 120 estudiantes o encuestados, el 61,67% dijo que no se les exigía la lectura de jurisprudencia. Un 38,33% dijo que sí se les exigía, ¿no? Entonces, más de la mitad de los estudiantes han manifestado que la lectura de la jurisprudencia no es obligatoria y tampoco es exigida por los docentes. Asimismo, también se les consultó si durante el transcurso de la carrera, dado que estaba en último año, habían leído sentencias, ya sean emitidas por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Plurinacional, ¿no? De estos 120, un 86% dijo que no, que nunca había leído sentencias, ¿no?, que no había leído sentencias ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional, que son decisiones vinculantes. Sí, un 28,33% de estos 120 encuestados señaló que sí habían leído sentencias, ya sea del Tribunal o del Tribunal Supremo Constitucional, ¿no? O sea, un porcentaje mínimo son los que habían leído sentencias. Y por último, de estas 34 personas que sí habían leído sentencias, se les consultó la cantidad de sentencias que habían leído, ¿no? Un 75% dijo que había leído entre 1 a 10 sentencias en el transcurso de toda la carrera universitaria. Un 11,20%, un 17% señaló que había leído
entre 11 a 20 sentencias, que representa 6 encuestados, y un 6% que representa 2 encuestados, había leído entre 31 a 40%, 40 sentencias constitucionales. O sea que realmente esto refleja la poca utilización dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las sentencias constitucionales, ¿no? Bien, conclusiones. La cultura jurídica que se tenga dentro de un Estado, ¿no?, condiciona sin duda alguna la forma de la enseñanza del derecho. Asimismo, el método del caso, como una metodología práctica en la enseñanza del derecho, se acomoda hoy en día a un nuevo paradigma que es el Estado constitucional, ¿no? Este método del caso. Por tanto, se debe tener una visión más clara también del proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho que impacta en la visión del abogado que se requiere lograr, ¿no? Muchas gracias por poder escucharme y por este. Guadalupe Liliana Pérez Tinajero, profesora de tiempo completo del Instituto Rosario Castellanos, sus líneas de investigación son enseñanza del derecho, derechos humanos, violencia de género, sistema interamericano de derechos humanos, derecho disciplinario y sistema nacional anticorrupción. Actualmente estudia el doctorado en Derecho en la UNAM y el doctorado en Investigación Social de la Complejidad, maestría en Derecho UNAM y maestra en Educación y Docencia UTEL-UNICEF, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente participa con Dexus USAID. Presenta el tema Análisis de casos fáciles, difíciles y trágicos como herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho para el desarrollo de competencias argumentativas dentro del modelo híbrido dual del IRC. Buenos días a todos, buenos días a todas. El día de hoy voy a presentar mi investigación sobre análisis de casos fáciles, difíciles y trágicos como herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho para el desarrollo de competencias argumentativas dentro del modelo híbrido dual de la Universidad Rosario Castellanos. A raíz de las reformas estructurales al sistema jurídico mexicano, los cambios sociales y tecnológicos, se hizo evidente la necesidad de un cambio en los modelos pedagógicos y en las herramientas de enseñanza del derecho, así como en el desarrollo o fortalecimiento de competencias específicas. Ante lo cual, el Instituto Rosario Castellanos, creado en 2019 y reconocido como universidad en 2023, se consolidó como una institución pública de educación superior, con autonomía técnica, académica y de gestión, cuya misión, según su artículo 5 del Estatuto General, es formar profesionistas especializados capaces de utilizar habilidades complejas de pensamiento. Mientras que la equidad de género, el ejercicio de los derechos humanos, el respeto a libertades fundamentales y de cultura de paz permean todas las actividades y programas que realiza esta universidad. En el mismo estatuto se establece que el modelo pedagógico de esta universidad será el modelo híbrido dual, posibilitando así el aprendizaje en un espacio áulico y en un espacio virtual. Los casos fáciles, difíciles y trágicos han sido una herramienta que se ha utilizado en la enseñanza del derecho para el desarrollo de diversas competencias, entre ellas las argumentativas. Por lo tanto, se busca incorporar esta herramienta al modelo pedagógico híbrido dual de la Universidad Rosario Castellanos para medir el progreso en el desarrollo de competencias argumentativas a través de la intervención en 3 grupos del 6º semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología. Y para realizar esta medición utilizamos una guía de observación. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Integrar al análisis de casos fáciles, difíciles y trágicos como una herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho para el desarrollo de competencias argumentativas en el modelo pedagógico híbrido dual. ¿Pero qué es el modelo pedagógico híbrido dual? Bueno, la hibridalidad se presenta como un modelo educativo emergente que se desprende de la pedagogía digital crítica, concretándose con el diseño y desarrollo de prácticas educativas abiertas y con la convergencia académica y cultural, favoreciendo el encuentro cotidiano de las comunidades de aprendizajes en un etos de innovación educativa permanente, nos dice Herrera.
Las prácticas educativas abiertas funcionan experiencias de aprendizaje en los 4 contextos de aplicación e implicación: el contexto real, virtual, presencial y escolar. Por lo tanto, va a articular sus componentes este modelo en estos contextos de aprendizaje para promover el interprofesionalismo. Los problemas potencian el desarrollo de la creatividad y las habilidades de investigación en nuestros estudiantes universitarios. Por lo tanto, la individualidad en la educación superior será un enfoque que combina los elementos de la enseñanza tradicional y los elementos de la enseñanza digital, aprovechando lo mejor de ambos mundos, ofreciendo así una experiencia de aprendizaje muy rica, adaptada a necesidades actuales. Y por lo tanto, dentro de este enfoque, el diseño y uso de problemas van a jugar un papel central. ¿Qué buscan los problemas en la individualidad? Estimular la apropiación de una lógica de pensamiento, esperando que nuestros estudiantes tengan la libertad de formular preguntas relevantes, originales y factibles, buscando que planifiquen ellos mismos su propia recopilación y análisis de datos para responder esas preguntas críticas, que discutan sus resultados, que deriven conclusiones y comuniquen sus hallazgos a través de un ejercicio de argumentación jurídica y oral, en cualquier contexto de aprendizaje, real, virtual o presencial. Por lo tanto, los problemas en la individualidad no pueden ser meros ejercicios teóricos. Se busca que sean problemas prototípicos, que actúen como catalizadores de un aprendizaje activo y autónomo, que reflejen situaciones reales y que requieran de la colaboración de entre diferentes disciplinas para su resolución. Por lo tanto, deben de ser diseñados considerando su relevancia y aplicabilidad en contextos reales. Ser lo suficientes desafiantes para estimular un pensamiento crítico y la investigación, pero también deben de ser factibles, de ser resueltos con los recursos y conocimientos disponibles para nuestros estudiantes. Estos problemas buscan estimular la apropiación de una lógica de pensamiento a nuestros estudiantes, formulando preguntas relevantes, planificando la recopilación y análisis de datos, discutir resultados y comunicar estos hallazgos. Los casos fáciles, difíciles y trágicos en el derecho han sido ampliamente estudiados. Tenemos una caracterización de Hart donde nos dice que los casos fáciles serán estos casos que tienen una norma jurídica clara y no hay ambigüedad en su interpretación. Su solución es evidente, pero cuando introducimos este concepto a la individualidad, entonces podríamos establecer que estos casos fáciles podrían compararse con problemas prototípicos básicos en la individualidad, donde el estudiante puede aplicar conocimientos y habilidades ya adquiridos para llegar a una solución evidente. Los casos difíciles, nos dice Dorky, presentan ambigüedades o vacías en la norma jurídica aplicable, requiriendo un análisis un poco más profundo y una interpretación jurídica. Cuando metemos este concepto de individualidad, tenemos que estos casos se asemejan a problemas prototípicos mucho más complejos que presentan ambigüedades o vacíos en la norma o situación. Los estudiantes, por lo tanto, deberían emplear habilidades de investigación, análisis y colaboración para interpretar y aplicar normas o solucionar el problema. Mientras que los casos trágicos, nos dice Torello, van a ser casos en los que independientemente de la decisión que se tome, va a haber unas consecuencias negativas. Estos casos ponen a prueba la ética y la moral del jurista. Cuando incorporamos este concepto en la individualidad, entonces tenemos que van a ser problemas prototípicos que van a desafiar no solamente el conocimiento y las habilidades de nuestros estudiantes, sino también su ética y sus valores. Estos deben promover debates intensos para la reflexión ética y considerando las consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Pero qué son las competencias argumentativas? Nos dice Díaz Barriga que se van a referir a la habilidad de construir, presentar y evaluar
argumentos de manera lógica, coherente y persuasiva. En el contexto del derecho, esto implica la capacidad de utilizar un razonamiento jurídico para defender una posición, interpretación de normas y persuadir a otros sobre la validez de un argumento, nos dice Guzmán Cedillo. Guzmán Cedillo nos dice que las competencias argumentativas importantes en la enseñanza del derecho tienen que concluir en el razonamiento jurídico, que es la capacidad de aplicar principios, normas jurídicas a situaciones concretas, interpretando y argumentando a partir del marco legal. Tienen que concluir en la interpretación normativa, habilidad para analizar y entender el significado y alcance de normas jurídicas, considerando jurisprudencia, doctrina y los recursos que estén a su mano. La argumentación ética, la capacidad de argumentar desde principios éticos y morales, especialmente en situaciones donde la norma jurídica es ambigua o insuficiente. Y también la persuasión, habilidad para presentar argumentos de manera convincente, considerando el público objetivo. Pero para llegar a esta hilera necesitamos pasar por la comprensión. Por lo tanto, la comprensión van a ser la capacidad de entender y analizar argumentos presentando por otros, mientras que la producción es la capacidad de construir estos argumentos propios o seleccionando y organizando la información relevante. La evaluación sería la capacidad de juzgar la calidad y validez de un argumento, y la refutación es la habilidad para responder argumentos contrarios. ¿Qué pasó o cómo fue la intervención? Bueno, la intervención se realizó en 3 grupos de sexto semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología del Campus Justo Sierra de la Universidad Rosario Castellanos. Estos 3 grupos llevan la materia de argumentación jurídica, bueno, pensamiento complejo y argumentación jurídica. La intervención fue en este sentido: se les dio un caso sobre el delito contra la intimidad de las personas, donde la víctima era un varón. Se les solicita a los estudiantes en un primer momento o en la primera audiencia que realicen una interpretación positiva de la norma y que se lleve a cabo la audiencia. En el segundo caso, son los mismos hechos, pero se agrega donde la imputada es mujer y se le solicita que se apliquen los estándares internacionales de la Convención de Belém do Pará y también la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia estatal, que aplica a ese caso. Cuando llegamos a la tercera audiencia, que es la misma audiencia, una audiencia inicial, que es el caso, nada más le fuimos agregando las variables. En la tercera variable se le solicitó también que metieran la libertad de expresión, derecho al olvido, y que contemplaran la variable de violencia sistémica en una entidad federativa donde tiene presente alerta de género. Entonces pudimos ver aquí que en cada audiencia los criterios que fueron a evaluar fueron comprensión, producción, evaluación y refutación, que ya dijimos en qué consiste. La escala de evaluación dentro de la guía de observación fue en una escala de 1 a 5, donde 1 es no demostrado, 2 en desarrollo, 3 básico, 4 avanzado y 5 excelente. Entonces podemos ver cómo aquí en esta gráfica radial los alumnos fueron avanzando, el grupo A, el grupo B y el grupo C fueron avanzando en los diferentes criterios a partir de ir aplicando estos conceptos en la audiencia inicial. Una vez que obtuvimos los resultados, pues nos dimos cuenta que el grupo A, por ejemplo, obtuvo un avance mayor con respecto a sí mismo. Iniciaron en 1, en 2 y llegaron hasta 3. Entonces hubo un avance hasta del 30% en lo que hace evaluación y refutación, mientras que en producción obtuvieron un 10% y en comprensión un 20%. El grupo B demostró un avance entre el 10 y el 20% en estas habilidades, en estos criterios, pero lo interesante de este grupo es que demostró además el desarrollo de habilidades autogestivas. ¿A qué nos referimos? Al término de las 3 audiencias, sin que yo dijera absolutamente nada, el grupo se quedó al final, hicieron una especie de coevaluación donde entre ellas y ellos empezaron a
a decir cuáles eran los argumentos que consideraron interesantes, cuáles fueron los argumentos que consideraron no importantes y cómo podrían mejorar entre ellos. Entonces, eso fue muy importante, porque ya se habla de que los alumnos ya son autónomos en su propia evaluación. El grupo C, desde que inició la actividad, la intervención, afirmó que no tenían los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo, procesales para poder llevar a cabo las audiencias. A lo que obviamente pues tuvieron que realizar actividades de autoestudio, estudiar el código, estudiar abrir libros, ver videos, preguntarle a profesionales del derecho, preguntarle a otros profesores para poder preparar las audiencias. Lo interesante de este grupo es que afirmó que antes de que se celebraran estas audiencias, se conectaban en línea todas y todos para ir haciendo la simulación de audiencias. E incluso afirmaron que participaron familiares de ellos y ellas que se dedican al ámbito jurídico no profesional. Entonces ahí también hablamos de una autorregulación por parte de estos alumnos. También otra cosa que se concluyó fue que los casos resultaron interesantes y Rosario Castellanos, como ya establecimos, tiene un compromiso con la perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Que todos y todas nuestros estudiantes, sin importar la licenciatura que estén estudiando, llevan la materia de teorías de género desde el primer semestre. Eso posibilita una visión diferente, para mí más actual, sobre el derecho y sobre la criminología. Entonces, meterles la variable de género fue indispensable en el diseño de estos problemas. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Bueno, pues los casos fáciles, difíciles y trágicos sí pueden insertarse dentro de lo individual, ya sea como un aprendizaje basado en problemas o con problemas prototípicos. El desarrollo de estas competencias actualmente es indispensable para la enseñanza del derecho y hubo un avance a utilizar esta herramienta pedagógica dentro del modelo individual de hasta el 30% de nuestro estudiantado que participó en la intervención. Estas son las referencias que utilizamos y agradecemos infinitamente su atención y quedamos a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Vamos a dar un espacio para algunos comentarios. No sé si alguno de los ponentes quiera o tenga algún comentario o alguna pregunta. Y después doy paso a las preguntas que están en el chat, tanto de aquí de la sesión como las de Facebook. ¿Alguno de los ponentes alguna pregunta tiene? Doctor Cáceres, ¿algún comentario? Sí, en un segundito. Gracias. Pues muchas gracias, muchas felicidades por la mesa. Yo creo que pone el acento en algo que de alguna manera está en el ambiente, y es la necesidad de romper con la vieja dogmática en cuanto al aprendizaje únicamente de estructuras conceptuales, que como se ha dicho aquí, frecuentemente presentan problemas metodológicos y teóricos, y tratar de acercar el derecho a la dinámica social, a los problemas sociales, a los problemas reales. La idea del método del caso es una alternativa muy interesante. Nosotros mismos lo hemos convertido en un punto de partida para un proyecto PAPIME, que en su momento presentaré, y en el cual de alguna manera también Jazmín nos ha hecho, no mención acerca del proyecto en sí, pero ha incorporado bastantes de estos elementos en su presentación, que desde luego será muy valioso también adaptarlos en áreas distintas a las del derecho penal, como ya comentó. Uno de los elementos muy interesantes, creo yo, que vale la pena explotar más y que ha estado presente de una manera u otra en la mesa, es el tipo de insumos que nos pueden servir como detonadores para la activación de cierto tipo de competencias. Si bien es cierto que, por ejemplo, se identificó que había muy poca lectura de sentencias, pues yo lo que me preguntaré es si a lo largo de la carrera, la formación en Derecho, por lo menos en México,
podríamos hacer un estudio de cuánto se lee la jurisprudencia a lo largo de la formación de la carrera y cuántas demandas o cuántas contestaciones de demandas o cuántas apelaciones, etcétera. Es decir, cuántos de los distintos insumos cognitivos en carácter de narrativa que necesitarían ser procesados por los operadores jurídicos, no solamente en función de tipos de problemas, e incluso de etapas procesales, son aquellos con los que se entra en contacto a lo largo de la carrera. Y de manera muy importante el reto de poder identificar cuáles son las competencias que se tienen que promover para hacer el procesamiento de cada uno de esos insumos cognitivos. Porque no es lo mismo procesar un caso de pensión alimenticia, incluso dentro del derecho de familia, a un caso de patria potestad, por ejemplo, y no es lo mismo estar procesando un ofrecimiento de pruebas que el discurso generado por un perito y por un perito especializado en un área concreta. Es decir, una vez que se abre esta idea de acercar el derecho a la dinámica social, nos damos cuenta de que existe un universo amplísimo de investigación posible. Por cada uno de los distintos tipos de conflictos jurídicos, en cada caso puede haber muchos problemas interconectados. Y cada problema puede, a su vez, requerir de competencias y de estrategias pedagógicas para poderlos afrontar de manera adecuada. Y aquí creo que también hay una aportación muy importante en aquello de lo que es pionera la doctora López Olvera, que es la enseñanza del derecho con base en estaciones. Entonces, me parece que esa es una de las cosas sobre las cuales nuestra comunidad debe reflexionar de manera muy importante y no únicamente para efectos de docencia, sino también para efectos de investigación. Lo que ocurre en las instituciones cuando están procesando este tipo de insumos es una caja negra. ¿Qué tanto los procesan adecuadamente? ¿Qué tanto los procesan inadecuadamente? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? Y todo eso se vincula con algo sumamente importante que no es nada menos sino la eficacia del derecho. ¿De qué manera el derecho efectivamente opera? Porque recordemos que el derecho vive en las instituciones. En donde querramos, el derecho vive a través de las instituciones y es otro de los dominios de investigación totalmente olvidados. Así que bueno, felicito a los expositores de la mesa. Me da mucho gusto ver cómo nos estamos moviendo en ese sentido y seguramente tendremos muchas posibilidades de colaboración más adelante. Pues muchas gracias. No sé si hay algunas otras preguntas o comentarios en el chat, mi querida Jazmín. Gracias por la moderación de la mesa. Y si es el caso, bueno, pues entonces a presentárselos al resto de nuestros ponentes. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y sí, justo solamente suscribir lo que usted mencionó, todo lo que expuse, tiene como marco teórico su teoría sintáctico-constructivista y recalcando también esta importancia de lo que usted señala de no tan solo cuántas sentencias o cuántas jurisprudencias han o no han leído nuestros alumnos, cuántos escritos han elaborado. Yo que doy materia procesal, cuando los pongo a elaborar escritos, verdaderamente tienen problemas por falta de andamios cognitivos, porque no tienen firme algunos conceptos de otras materias mucho más de fondo y por supuesto no pueden hacerlas de forma, ¿no? Que son los procesales. Les cuesta mucho trabajo. Por ahí del quinto, sexto escrito y de mero trámite, son escritos muy sencillos, el desahogo de una prevención, no sé, ya los más complejos son ofrecimiento de pruebas, obviamente ya elaboración de demanda, pero les cuesta mucho trabajo. A partir del quinto, sexto, es un poco más amable porque justo van realizando práctica. ¿Cuántos de los profesores ponen a los alumnos a hacer escritos? Porque también es complejo, se requieren ciertas habilidades. Entonces, por supuesto, el reto es enorme. En relación a esto, sí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Noralicia Rodríguez. ¿El aprendizaje de modelos mentales se da solo en las facultades de Derecho o desde la educación media superior, que es donde los alumnos adquieren esa capacidad de abstracción? ¿Y qué estrategias se pueden utilizar para potencializar el aprendizaje? A mí me parece que se da de manera general en todos, no tan solo en la educación media superior. Creo que tenemos ciertos modelos sobre esta educación de la cátedra magistral desde la primaria, secundaria y la vamos arrastrando hasta la licenciatura. Y por supuesto, para dotar a nuestros alumnos, en especial a los alumnos que cursan la licenciatura en Derecho,
al requerir estas habilidades en la práctica, debemos dejar atrás la práctica magistral o sí, este tipo de enseñanza tradicional, porque no les permite a los alumnos generar estas herramientas. Creo que también puede decirnos algo al respecto del doctor Herbert, lo escuché con atención, y justo él hablaba de estas clases magistrales y de cómo me llama mucho la atención que los problemas que él tiene en su país son muy parecidos a los que nosotros tenemos en México, y tiene que ver enteramente con esto, ¿no? No sé si... Quizá un pequeño comentario. Sí, doctor. El término modelo mental lo que denota son las formas en las cuales sistematizamos información y generamos esquemas a través de los cuales modelamos el mundo. Un ejemplo muy simple que uso en mis clases: imaginen ustedes que entran en un laboratorio de física teórica y están viendo a un físico que está parado ante una cámara de burbujas. Ven las mismas burbujas que él, pero si le preguntan al físico qué está viendo, no les dirá que está viendo burbujas. Les dirá que está contando procesos subnucleares. La diferencia entre contar procesos subnucleares o ver burbujas depende del modelo mental técnico generado por el físico a lo largo de su entrenamiento. Pero estamos formando modelos mentales desde que nacemos. Toda representación del mundo corresponde a un modelo mental. La pregunta en derecho es: ¿cómo podemos inducir ahora modelos mentales técnicos? Y es parte de lo que me ocupa en el desarrollo de la teoría de los modelos mentales jurídicos. Modelos mentales técnicos que sean significativos y que sean adecuados a efecto de promover la eficacia del derecho. Cuando nos damos cuenta que los alumnos salen de la licenciatura sin saber, como está diciendo Jazmín, sin saber hacer una demanda, sin saber contestar una demanda, sin saber presentar pruebas, sin saber desahogar pruebas, entonces eso quiere decir que lo que hemos estado promoviendo son cierto tipo de modelos mentales que, primero, no han sido significativos en términos de enseñanza, pero que por otra parte resultan absolutamente infructuosos para efectos de una dinámica social adecuada. Y los alumnos salen a aprender lo que es el derecho en la interacción dispráctica, que puede incluir la corrupción. Así que repensar la manera en la que inducimos nuestros modelos mentales implica pensar en el binomio cognitivo-conductual, que significará que si somos exitosos, haremos que nuestros futuros profesionales tengan las salidas conductuales adecuadas con respecto a las expectativas del derecho, y no que salgan con un espacio mental realmente en un conjunto vacío, a aprender en función de lo que señala la práctica. Cuánto hay que darle al actuario, cuánto hay que darle al notario, etcétera, que es muy grave, porque ahí está la fuente de la no eficacia del Estado y de la corrupción. De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos, y desde luego hay una responsabilidad institucional que no se puede evadir. No podemos enseñar, por ejemplo, casos si no tenemos un compromiso institucional en la conformación de repositorios de casos por parte de la propia institución, y que soporte a los profesores y que los deje al alcance de los estudiantes. Es que ha sido una mesa muy interesante en ese sentido, pero que abre a muchísimos problemas y muchísimas preguntas. Muchas gracias, Jazmín. Perdón, creo que alguien más iba a hablar al respecto. No. Tenemos otras dos preguntas que tienen que ver también con las exposiciones. Nos pregunta Agustín Carrillo que si podemos ejemplificar un caso fácil y un caso difícil en la vida real. Y nos pregunta Luz Elvira que cuál es el método para implementar la teoría del caso o el análisis del caso en clases que sean virtuales, en línea. No sé si alguien quiera contestar. Sí, adelante, doctora Guadalupe. Adelante. Ahora sí. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Sí, disculpen, no podía abrir el micrófono. Sí, efectivamente, un caso fácil y un caso difícil podríamos definirlos como un caso fácil en derecho sería una aplicación básica de la norma. Por ejemplo, tenemos un divorcio, ¿no? Y entonces en el divorcio vamos a aplicar la norma relativa al divorcio y tenemos que ver cuáles son los requisitos y cómo se hace, y así es una aplicación directa.
En cambio, un caso difícil ya empiezan a tener otras variables. Estamos hablando de que es un divorcio, que tiene dos hijos pequeños, con bienes, y entonces ahí empieza ya a complicarse. Ya se necesitan otras normas y a interpretaciones para poder resolverlo. Creo que esa era la primera pregunta, si no me equivoco. ¿Cuál era la segunda, disculpe, Yasmin? Sí, por supuesto. Nos preguntan cómo se puede implementar el análisis de caso en las clases en línea o digitales. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Yasmin. Sí, bueno, en el caso de la Universidad Rosario Castellanos, el modelo es híbrido dual, significa que la mitad o gran parte de los contenidos se estudian en aula, en el espacio áulico, pero también tenemos un espacio virtual. Y en el espacio virtual, ahí es donde les damos el contenido que ellos tienen, es un contenido periférico, donde ellos tienen que desarrollar toda la información y se puede evaluar ese contenido a modo de entregas o también a través de casos. ¿Cómo se diseña el caso, por ejemplo, y se puede, se resuelve en foros donde llegan a conclusiones y eso es lo que se evalúa, o se puede evaluar a través de un examen, o se puede incluso pedir, por ejemplo, de este caso, analiza cuáles son sus elementos, cómo lo resolverías, qué ocuparías, y entonces en un cuadro de doble entrada te hacen entrega, o a través de una infografía, o a través de un video, ¿no? Entonces, aprovechando que es un espacio virtual, pues todo se desarrollaría, ¿no? Incluso hasta puedes diseñar un jueguito sencillo donde a través de las respuestas vayan avanzando para ir resolviendo el caso. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, y también me gustaría agregar justo en la primera pregunta, y obviamente comparte en el constructivismo jurídico, que es autoría del doctor Cáceres, que podemos también aplicar en esto el método diciendo que todo enunciado normativo siempre está sujeto a una posible resignificación, ¿no? Justo, y que la actividad del hermeneuta es completamente interactiva y por supuesto vamos dando propiedades a esta actividad. Y en relación a casos fáciles y casos difíciles, lo comentaba justo hace rato con el doctor Cáceres, podremos aplicar también los principios cuando justo la norma jurídica para el caso súper particular, por ejemplo, en el caso de principios o de casos sumamente particulares, como puede ser la aplicación del interés superior de infancia, como puede ser la aplicación del libre desarrollo de la personalidad, debes de recurrir a cierto contenido, además de hermenéutico, de interpretación y de argumentación suficiente. Entonces, esto, por eso también me gusta muchísimo ligarlo con, como dijo también la doctora, con The Working, pero también con Robert Alexi, porque entonces incluso podríamos hacer una ponderación, de ahí extender, obviamente, la aplicación de estos constructos jurídicos. Y en relación a la segunda pregunta de las clases en línea, creo que las propias plataformas tienen cuestiones y tienen algunas técnicas que podemos habilitar. Por ejemplo, cuando pongo a hacer escritos, los puedo mandar a grupos, podemos utilizar también las propias herramientas que dan como estas plataformas como es Zoom. Entonces creo que también sería cuestión de que nosotros como docentes hagamos uso de estas plataformas y de las técnicas o más bien las herramientas que ellas tienen para poder dotar a nuestros alumnos de una clase activa. Eso no tenemos. Ya sé que lo ideal sería la parte de estaciones que maneja Patti, que es maravilloso para hacer una secuela procesal. Lo he intentado y les pongo diferentes secciones en cada grupo y después los juntamos y se ha hecho muy buena dinámica. Pero apenas estoy probando un poco, imitando la parte de tu análisis, Patti, si nos quieres comentar esto porque es interesantísimo, pero creo que podría ser una herramienta muy buena para la cuestión digital. Sí, muchas gracias, Jaime. A propósito de eso y una pregunta que formulan en el chat, a partir de cómo evalúan el método del caso y si hay lista de cotejo o algo semejante, al menos en la propuesta de evaluación formativa por estaciones, sí trabajamos listas de cotejo y rúbricas para la evaluación cuando planteamos los casos, ¿no? Es una propuesta general,
desarrollamos nosotros unos manuales y en los manuales hay un punto que habla de forma muy particular sobre las rúbricas y las listas de cotejo. Sobre este proyecto el doctor Enrique hablará el próximo viernes. No les adelanto más, sino que ya será él quien les platique un poco más. Y en esta ocasión mi participación en el Congreso va a ser en torno a otro tema, pero desde luego que si hay oportunidad el viernes también les compartiría un poco más al respecto. Muchísimas gracias. José Domingo Mejía nos dice que si puede comentar algo. Desde luego que sí, adelante, por favor. Nada más, doctor, quería reforzar algo de lo que usted comentó al principio. Una cosa muy importante de lo que usted nos comentó desde el principio, de que a veces sí esa falta de, y lo que comentaban en general, la falta de tal vez de algunos procedimientos que sí, tal vez por falta de didáctica o de pedagogía, no se aplican, porque es que también en el aula sí hay que tratar de que el alumno, dentro de ese procedimiento de aprendizaje, pues no se le quede ninguna duda, y también en la práctica, con casos prácticos que aprendamos y que aprendan. Yo creo que, a mi punto de vista, doctor Cáceres, también yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho eso de estar una constante educación jurisprudencial, y de hecho uno puede meterse como alumno o como profesor a estudiar cada uno de los casos, caso por caso, tesis por tesis, procedente por procedente, para tener ahí pedagógicamente ese ejemplo. Y yo creo que de ese seno judicial también aprender, y todas las sentencias que ahí se emiten de parte de la sala superior, que es la Suprema Corte, yo creo que sería importantísimo también consultar todas esas tesis precedentes que nos da esta gran institución que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más ese comentario, doctor Cáceres. Muchas gracias. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Tendríamos un repositorio por parte de la propia Corte. Sin embargo, creo que es importante resaltar la polisemia de la palabra caso, porque con caso podemos denotar el planteamiento inicial, la narrativa inicial, podemos denotar la sentencia, podemos denotar la jurisprudencia, o lo más importante, podemos denotar todo el proceso. Entonces, la pregunta que hacemos aquí es, cuando estamos hablando del método del caso, ¿en qué sentido de la palabra caso estamos hablando? Porque no es lo mismo poder capacitar a analistas y evaluadores de sentencias, analistas y evaluadores de jurisprudencia, a quienes tienen que transformar la narrativa de un cliente que suele presentar los casos de manera difusa y convertirlos en discurso jurídico, o a quien tiene que manejar todas las competencias requeridas por cada una de las fases del proceso. Creo que nos hemos centrado mucho en el sentido de presentación o análisis de caso de sentencias, pero esa es solamente una de las habilidades que requerimos para la formación de operadores jurídicos. El gran problema es que hemos desatendido absolutamente el conjunto de muy complejas competencias que son requeridas para llevar no solamente un proceso, sino muchos procesos vinculados con distintos tipos de acciones que dan lugar a distintos casos y distintos tipos de problemas, que creo que es donde hemos desatendido totalmente la formación de operadores jurídicos. Y no estoy hablando solamente de operadores jurídicos en trabajo jurisdiccional, sino que es lo que pasa con los operadores jurídicos en el ámbito administrativo, que si bien es cierto que no resuelven conflictos, tienen el papel fundamental de incidir en la construcción en el aterrizaje de los diseños de políticas públicas.
Y nos damos cuenta que a lo mejor no saben tampoco procesar cada una de las acciones que tenían que realizar. O si la saben, o si lo saben, saben cómo darle la vuelta. Y si no enseñamos cómo se tienen que hacer, no tenemos juristas críticos para poder controlar una dispraxis en el ámbito administrativo. Entonces, sí, el tema del caso tomado en serio implica también una parte muy importante de toda la revolución pedagógica en la cual tenemos que trabajar intensamente. Muchas gracias por el comentario, José Domingo. Muchas gracias, doctor. No sé si haya más comentarios entre los participantes. Sí, doctora Guadalupe, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera abonar a la pregunta sobre la evaluación. Como lo dijo el doctor Cáceres, efectivamente es a partir de lo que quieres evaluar es que se va a diseñar el instrumento para evaluar. En mi caso, como fueron competencias argumentativas y que iban a ser a través de estos casos fáciles, difíciles y trágicos, que era una carpeta de investigación del caso y que nada más se fueron agregando ciertos elementos de interpretación. Bueno, nosotros en la evaluación utilizamos algo que se llama guía de observación. Una guía de observación donde se evaluaba al participante, al alumna o el alumno, y también otra guía de observación donde se evaluaba a los equipos que estaban integrados por estudiantes, y después otra guía de observación donde se evaluaba al grupo completo, ¿no? Entonces, nosotros escogimos la guía de observación precisamente por esta cuestión de de que era una competencia argumentativa que se iba a evaluar a través de 3 momentos diferentes, creando un portafolio de evidencias, ¿no? Pero pues a partir de lo que queramos evaluar es que se puede diseñar una lista de cotejo, una rúbrica, portafolio de evidencias, guía de observación, ¿no? Eso es lo que yo podría abonar a esa respuesta. Gracias, doctora. Doctor Francisco Gil, ¿algún comentario final? Sí, muchas gracias. Yo tenía la inquietud desde que empezaron la ronda de preguntas, justo de también cambiar un poco la orientación hacia... hasta ahora hemos hablado solo del docente como el protagonista en esta historia, pero creo que también es importante, y también en un texto del doctor Cáceres sobresale esta idea de la importancia de la participación del discente o del alumno como sujeto no solo activo, sino que además el fenómeno de la enseñanza no se entiende como un proceso externo o ajeno, sino interno del sujeto docente. Entonces, en esta idea de los inputs y de los outputs que son importantes justo para su enseñanza, el protagonismo del estudiante es vital para la formación bueno, más bien para su propia formación. Y aquí la pregunta que nos surge o que que pone en tensión todo lo que hemos manejado hoy es cómo formamos esa motivación en el estudiante, cómo forjamos a ese sujeto no solo preocupado por su enseñanza, sino también preocupado por su actividad profesional. Y creo que ese es ahí uno de los grandes desafíos justo de la enseñanza jurídica. Esa es la pregunta. Muchas gracias por el comentario, Francisco. Sí, efectivamente, bueno, de lo que estamos hablando es de constructivismo. De lo que estamos hablando es cómo inducir que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento, y en ese sentido, los docentes somos meros inductores de esos procesos de construcción, de sus propios andamios cognitivos. El problema que encontramos, y hay que decirlo así, es que desafortunadamente suele haber mucha apatía por parte de los estudiantes. Esto puede ser también un reflejo del entrenamiento que les hemos dado institucionalmente, en el cual los hemos entrenado a ser sujetos pasivos que reciben información, memorizan, repiten la información y ya. Pero cuando los pones a procesar, te das cuenta que no los han entrenado para eso. Y desde luego que no hay elementos motivacionales, no se ha pensado en los elementos motivacionales, en los mecanismos de estímulos. Y creo que ese es un gran reto que necesitamos, porque además tenemos alumnos muy distintos a aquellos para los cuales se generaron los libros de texto, la enseñanza magistral, etc. Hoy los alumnos están acostumbrados a pensar en redes, tienen acceso a muchísima información, tienen la tendencia a switchar muy rápidamente de un tipo de información al otro, en una especie como de TDA aprendido a veces, en el que saltan de un tema y saltan al otro.
Entonces tenemos retos que implican el hacernos nosotros mismos un metamodelo de los modelos mentales de nuestros alumnos para saber cómo motivarlos y que ellos puedan pasar a construir su propio conocimiento. Es uno de los grandes retos y te dirías, sin duda, está del lado del constructivismo jurídico como técnica de enseñanza, ¿no? Muchas gracias. Creo que había alguna otra pregunta en el chat, me parece, Jazmín. No sé si... No, doctor, pero no sé si tenga algún comentario para cerrar la mesa, porque estamos en A tiempo. ver, déjame ver, hay uno de Arturo Arellano Saldívar que dice: hoy en día la Suprema Corte abrió la puerta de la jurisprudencia para analizar y darnos un punto de vista, para poder hacer un análisis, para presentar la denuncia. Sí, desde luego que si analizamos la jurisprudencia o la manera en la que decide la Corte, pues podemos generar una serie de hipótesis acerca de cuáles son las condiciones discursivas y argumentativas bajo las cuales, por un fenómeno de autoidentificación de la propia institución, incrementaremos nuestras posibilidades de ganar un caso. Si tú aprendes cómo argumenta sus decisiones un juzgador y puedes construir tu caso análogamente a sus argumentos por un principio de identidad cognitiva, te van a dar la razón. Y desde luego que esa es una de las funciones que podemos ver analizando la jurisprudencia de la Corte. Pero justo lo mismo sucedería, doctor, ¿no cree? También con esos elementos que tenemos, por ejemplo, en controles de convencionalidad, Así es, o así la es. jurisprudencia o las sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, creo que ocurría justamente el mismo fenómeno. Por eso también creo que una de las cuestiones que cambiamos hoy en la enseñanza del derecho es que no solo son normas jurídicas. A mí me gusta, con base en su teoría, denominar constructos normativos, constructos jurídicos, porque son un montón de estos nuevos elementos que hoy en día se tienen, ¿no? Incluyendo la interpretación, la argumentación, etcétera. Y tienes toda la razón. Podríamos pensar en términos globales que el estudio de los, o sea, viendo que sea muy cibernético, ¿no? El estudio de los outputs de la decisión, incorporado a los modelos mentales de los agentes, les ayuda a hacer el planteamiento argumentativo y estratégico de sus casos, de tal suerte que en una inducción retrospectiva, tú puedes formular la hipótesis de qué hacer para llegar a este fenómeno de la autoidentificación con los estilos de toma de decisiones desde los modelos mentales de los órganos de decisión, lo cual es una estrategia absolutamente distinta a decir, apréndete las normas jurídicas y con un razonamiento axiomático podrás inferir la aplicación a cualquier tipo de caso. Si vemos, es un proceso totalmente inverso. Te enseño las normas y ve cómo generas a partir de ellas, quizá con influencia de la lógica axiomática, y entonces puedes generar y resolver cuál es la única respuesta correcta, que es una cosa muy extraña, ¿no? Que dijo Dworkin, en realidad como ideal regulativo, no hay que tomárselo a la pie de la letra. Pero la otra cosa es, si yo me fijo en la teoría de los insumos derivados de los modelos mentales de los juzgadores, eso es lo que me permite generar a mí modelos distintos a partir de cómo resolvieron, no de los artículos, cómo resolvieron para saber cómo plantear los casos y garantizar con mayor probabilidad el éxito de las decisiones, ¿no? Muy bien. Pues creo que ya se consumió el tiempo de esta muy interesante mesa, muy activa, muy dinámica. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, mi querida Jazmín, por la manera en la que has moderado la mesa. Y sin más, entonces, pues pasaríamos a